Nosotros, como dijimos, necesitamos los estados financieros tanto del periodo para el cual vamos a preparar el estado de flujo de efectivo como para el periodo anterior. En base a esos datos, nosotros vamos a preparar o establecer las diferencias en cada una de las partidas. Vamos a decir, en el año tal, esta partida era tanto, en el año tal, esta partida tenía tanto, la diferencia entre estos años es tanto. Y así para cada una de las partidas, nosotros vamos a establecer las diferencias entre un año y otro. Esas diferencias pueden ser positivas o pueden ser negativas. Puede ser que hubo un aumento de una partida en un año con respecto a otro, o puede ser que hubiera una disminución de otra partida en un año con respecto a otro. Con esas diferencias es que nosotros vamos a trabajar nuestro estado de flujo de efectivo, con esa columna de diferencias. Y para fines de nosotros colocar los datos en el estado, entonces tenemos que tener muy pendiente este cuadrito que tenemos aquí en pantalla, que nos da las reglas para poner los ajustes. Y nos dice de la siguiente manera: en caso de un aumento en una cuenta de activo, ¿verdad? Si aumenta el balance en una cuenta de activo, entonces esto representará una disminución para el efectivo. Pero una disminución en una cuenta de activo, entonces representará un aumento para el efectivo de la empresa. Esto quiere decir que la relación entre los activos y el efectivo de la empresa es inversamente proporcional. Si aumentan los activos, disminuye el efectivo. Y si disminuyen los activos, entonces aumenta el efectivo. Vamos a poner un ejemplo de esto con lo que serían, por ejemplo, las cuentas por cobrar a clientes. Si durante el año 2019, por ejemplo, al final del año 2019, al 31 de diciembre del año 2019, nosotros teníamos 500,000 pesos en lo que eran las cuentas por cobrar a cliente, y al final del año 2020 solamente teníamos 150,000 pesos en cuentas por cobrar a cliente. Esto quiere decir que, por ejemplo, los activos de la empresa en la cuenta por cobrar a cliente disminuyeron de 500,000 en el año 2019 a 150,000 en el año 2020. Pero para fines del efectivo de la empresa, esta disminución en las cuentas por cobrar representa un aumento del efectivo. ¿Por qué? Porque las cuentas por cobrar se disminuyen, ¿verdad?, de manera general cuando un cliente paga. Cuando un cliente nos paga, entonces disminuyen nuestras cuentas por cobrar. O sea que entra efectivo a la empresa y disminuye ese activo que se llama cuentas por cobrar. Por eso es, ¿verdad?, que decimos que un aumento en una cuenta de activo disminuye el efectivo, mientras que una disminución en una cuenta de activo, como es el ejemplo de las cuentas por cobrar, entonces aumentará el efectivo. Vamos a suponer, por ejemplo, que una empresa compre un vehículo, un equipo de transporte para hacer sus entregas. Equipo de transporte que no estaba en el año 2019 y que ahora está en el año 2020. O sea que hubo un aumento en la cuenta de equipos de transporte. Pero para poder comprar ese equipo de transporte, la empresa tuvo que utilizar efectivo, ya sea efectivo propio o efectivo recibido de una institución bancaria para fines de hacer la compra. Aumentó el activo de la empresa en lo que es el equipo de transporte, pero disminuyó lo que es su balance en efectivo. Por eso es que la relación entre los activos y el efectivo es inversamente proporcional. Si aumenta una cuenta de activo, entonces va a disminuir el efectivo. Mientras que si disminuye una cuenta de activo, entonces va a aumentar el efectivo. En el caso de los pasivos y el capital, entonces la diferencia es directamente proporcional. En el caso de los pasivos y el capital, la diferencia es directamente proporcional. O sea que si aumenta una cuenta de pasivo, va a aumentar el efectivo. Y si disminuye una cuenta de pasivo, entonces va a disminuir el efectivo. Y lo mismo pasa también con las cuentas de capital. Si nosotros, por ejemplo, recibimos un préstamo de una institución bancaria de 1,000,000 de pesos, aumentan nuestros pasivos en 1,000,000 de pesos porque estamos recibiendo un préstamo que es una deuda, pero también aumenta nuestro efectivo por ese 1,000,000 de pesos que estamos recibiendo de ese banco.
Fíjense que entonces aumenta mi pasivo y también aumenta mi efectivo. Cuando yo hago un pago a ese préstamo, entonces va a disminuir mi pasivo porque estoy haciendo un pago, debo menos, pero también va a disminuir mi efectivo porque ese pago lo tengo que hacer con efectivo. Por esto es que en las cuentas de pasivo y capital, la relación entre el efectivo y estas cuentas es directamente proporcional. Si aumenta la cuenta de pasivo, aumenta el efectivo. Si disminuye, entonces disminuye el efectivo. Y esto aplica también a las cuentas de capital. ¿Sí? Pero disculpe, maestro. Pero lo que usted está explicando solamente se basa en esta parte que cuando disminuye y disminuye de ambos lados son los pasivos y capital. Y donde pasan eso es en los activos, porque los activos son debitando y la parte de lo pasivo y capital son acreditando, que solamente en los pasivos y capital pasa eso. Aumento por un lado y aumento por el otro, ¿verdad? Sí, en cuanto a la relación del efectivo, no estamos hablando aquí en términos de débito y crédito. No, yo sé. Dama en la parte de lo efectivo. Exacto. Muchas gracias, maestro. Sí, a su orden, dama. Solamente en el uso de el efectivo. Recuérdense que es esto. Vamos a hacer un ejemplo práctico, ¿verdad? Como siempre, para que veamos esto que estamos viendo de manera aplicada y así lo podamos entender mejor. Vamos a abrir esta hoja de Excel, ¿verdad? Donde yo tengo los estados financieros de una empresa para el año 2020 y también para el año 2019. Y en base a estos datos vamos a preparar entonces el estado de flujo de efectivo. Lo vamos a hacer en esta semana utilizando el método indirecto, que es el método más utilizado a nivel mundial para lo que es la preparación del estado de flujo de efectivo. Vamos a preparar, repito, esta semana el estado de flujo de efectivo utilizando el método indirecto. Vamos a preparar el estado de flujo de efectivo del año 2020. Para eso necesitamos, como dijimos, los estados financieros del año 2020 y también del periodo anterior, que es el 2019. Lo primero que vamos a hacer es establecer las diferencias en las partidas de un año con respecto al otro. Lo primero que vamos a hacer es establecer las diferencias en el balance general. Diferencias en el balance general o estado de situación de un año con respecto a otro. Vamos a poner aquí una tercera columna, la cual vamos a llamar diferencias. Y vamos a establecer las diferencias en los valores de las cuentas de un año con respecto a otro. Solamente nos interesan las diferencias en las cuentas, no nos interesan las diferencias en los totales. Por ejemplo, no nos interesan la diferencia en lo que es el total de activos corrientes, no. Únicamente la diferencia en las cuentas en las diferentes partidas que componen ese activo corriente. Siempre la diferencia la vamos a establecer al año base, ¿verdad? Al año para el cual estamos preparando el estado de flujo de efectivo, le vamos a restar el año anterior. Repito, siempre a los datos del año para el cual estamos preparando el estado de flujo de efectivo, le vamos a restar los datos del año anterior. En este caso, estamos preparando el estado de flujo de efectivo para el año 2020. Por lo tanto, a los saldos de las partidas en el año 2020 le vamos a restar los saldos de las partidas del año 2019. Siempre al año para el cual vamos a preparar el estado, le vamos a restar los datos del año anterior. No cometan el error, por ejemplo, si el mandato le dice que prepare el estado de flujo de efectivo para el año 2019, por ejemplo, y usted tiene los datos del 2019 y del 2018, no ponga el 2018 a la mano izquierda, no. Tiene que poner primero el 2019, porque es el 2019
el año para el cual usted va a preparar el estado de flujo de efectivo y a mano derecha, o sea, luego va a poner el año anterior, que sería el 2018. En este caso, vamos a preparar el estado de flujo de efectivo para el año 2020, por eso lo ponemos primero, y a mano derecha, entonces colocamos el año anterior, que es el año 2019. Y siempre vamos a hacer una resta. El año base menos el año anterior. El año base menos el año anterior. Y vamos a establecer las diferencias entre cada una de las cuentas. Como yo estoy utilizando Excel, simplemente voy a desplegar mi fórmula hacia abajo para que se me establezcan las diferencias de todos los periodos. Recuérdense que únicamente nos interesan las diferencias en cuentas, no nos interesan las diferencias en totales. Por lo tanto, esta diferencia que es del total de activo corriente, yo la voy a borrar porque no me interesa. Solamente me interesan las diferencias en las cuentas. Solamente me interesan en las diferencias en las cuentas. Recuerden, no nos interesan las diferencias en los totales, solamente nos interesan las diferencias en las cuentas. Y siempre vamos a restar al año base menos el año anterior. Esto va a hacer que algunas partidas nos muestren saldo negativo, o sea que una disminución. Fíjense que, por ejemplo, en el año 2020 el efectivo en Caja y Banco era 390.000 y en el año 2019 era 600.000. O sea que hubo una diferencia negativa, una disminución en el efectivo de la empresa en el año 2020 con respecto al año 2019. Fíjense, por ejemplo, en el inventario de mercancías, que era 3.105.000 para el 2020 y 2.500.000 para el 2019. En el caso de esta partida hubo un aumento y así se me expresa de manera positiva en mi cuadro de diferencia, en mi columna de diferencia. Voy a tener diferencias positivas y voy a tener diferencias negativas. Aparte de esto, tengo que tener en cuenta lo siguiente, y es con lo que las partidas del resultado acumulado y el resultado del periodo. Tengo que tener lo siguiente en cuenta siempre con la partida, resultados acumulados y resultado del periodo en el año anterior, y es lo siguiente. Las diferencias en los resultados acumulados y resultado del periodo lo voy a poner como un solo ajuste. Repito, la diferencia entre el periodo anterior, resultados acumulados del periodo anterior y el resultado del periodo en ese periodo anterior, lo voy a colocar como una sola diferencia. Por ejemplo, aquí, esta partida, ¿verdad? Tengo 1.071.000 que viene de esta diferencia que está aquí, pero yo voy a hacer lo siguiente. Como para el año 2020, que es el año base, tanto los resultados acumulados como los resultados del periodo se ponen todos como resultados acumulados, entonces yo a este resultado acumulado que está aquí le voy a aplicar esta diferencia, fíjense que está negativa, en resultado del periodo en el año anterior. Tengo 2.500.173 positivos en resultados acumulados y tengo 372.701 negativo en resultados del periodo en el año anterior, que es el año 2019. Y el profesor me está diciendo que siempre las diferencias en estas dos cuentas las debo colocar todo como resultados acumulados. Por lo tanto, a estos 2.500.173 tengo que restarle 372.701. Y entonces, como ya lo agrupé todo aquí arriba, esta diferencia ya no existe. El valor que estaba aquí en resultado del periodo en el año anterior lo llevé, fíjense aquí, en la cuenta de resultados acumulados, y eso lo voy a hacer siempre en el año anterior, siempre el resultado del periodo y el resultado acumulado en el año anterior lo voy a poner todo en la cuenta de resultados acumulados.
En el caso de este ejercicio que estamos tomando de ejemplo, como este valor estaba negativo, ¿verdad? Entonces lo pasáis para acá arriba, restando. Si hubiera estado, por ejemplo, positivo y este también hubiera estado positivo, entonces en ese caso lo hubiera sumado porque son valores positivos. O sea que cuando me lleve el valor para acá arriba en resultados acumulados, tengo que asegurarme siempre que debo respetar los signos. En este caso había un número positivo y un número negativo. Por eso el positivo le restamos el negativo que está aquí y el valor final quedó en 2.127.472 en resultados acumulados. Siempre en el año anterior, en resultados acumulados, tenemos que tener pendiente que tanto el resultado del periodo como el resultado acumulado lo vamos a colocar todo como resultados acumulados en el periodo anterior. Y esto es clave para que al final nos pueda cuadrar el estado. Ojo con eso. De esta manera, como este valor ha quedado vacío, la diferencia en resultado del periodo o el valor en resultado del periodo, fíjense que es el mismo valor que había en el año 2020. En el año 2020 habían 699.038. Como aquí no hay nada ahora, esto quedó en cero porque el valor que estaba aquí lo pasamos para acá arriba. Entonces, el valor de resultado del periodo pasó directo a lo que es la columna de diferencias. Y esto es lo que buscamos al momento de hacer este ajuste. Así que mucho ojo con eso cuando estén desarrollando las prácticas. Una vez que tenemos todas nuestras diferencias, entonces, para que se nos facilite la organización de la información en el estado de flujo de efectivo, vamos a clasificar las actividades aquí. Vamos a asignar a cada una de estas diferencias a qué tipo de actividad pertenece, para que cuando vayamos entonces a organizar el estado, ya sepamos de dónde vamos a tomar cada uno de los datos. Vamos a poner aquí otra columna que vamos a llamar tipo de actividad. Tipo de actividad. Y vamos entonces a asignar a cada una de estas diferencias, ¿verdad? A qué tipo de actividad pertenece. La primera diferencia que tenemos aquí es la diferencia en la cuenta efectivo en caja y banco. Con esta diferencia no vamos a hacer nada ahora. Le voy a marcar en amarillo porque vamos a hacer algo, pero más adelante con esta diferencia. Recuérdense que lo que estamos buscando es la preparación del estado de flujo de efectivo y aquí tenemos la cuenta de efectivo en caja y banco, que es efectivo. Por lo tanto, con esta diferencia vamos a hacer algo, pero más adelante. Tenemos luego de lo que es el efectivo en caja y banco, las cuentas por cobrar a clientes. Cuentas por cobrar a clientes que tienen una diferencia negativa de 449.887. De acuerdo a la definición que dimos de los tres tipos de actividades, actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento, las cuentas por cobrar a clientes, ¿en cuál de las tres actividades ustedes creen que la deberíamos ubicar? ¿En actividades de operación, actividades de inversión o actividades de financiamiento? ¿En cuál de las tres actividades vamos a colocar las cuentas por cobrar a clientes? ¿Quién me pudiera decir, por favor? Estimado, yo entiendo que es en la de operación. Correctamente, en las actividades de operación, porque las cuentas por cobrar a clientes, producto de las ventas, son una actividad general cotidiana de la empresa. Por lo tanto, lo vamos a poner aquí en operación. Luego de eso, tenemos el inventario de mercancías. La compra de mercancías para fines de venta también es una actividad de operación, es una actividad general y cotidiana de las empresas. Luego de esto, tenemos la diferencia en los mobiliarios y equipos de oficina. Diferencia en mobiliario y equipo de oficina, y dijimos que la diferencia en los activos fijos, al igual que los diferentes tipos de bonos y certificados, son actividades de inversión. Por lo tanto, estas actividades lo vamos a poner en inversión. La diferencia mobiliario y equipo de oficina lo vamos a poner en inversión.
Luego de esto, vamos a tener lo que es la depreciación acumulada. Y esta partida la voy a poner en amarillo también, porque con esta partida, que no representa una salida de efectivo, vamos a hacer algo más adelante. Luego de esto, entonces la siguiente partida que tenemos es los préstamos por pagar, Banco X, préstamo por pagar, Banco X, que sería una actividad de financiamiento. Luego de esto, tenemos las cuentas por pagar a proveedores, que sería una actividad de operación. Luego de esto, tenemos impuestos por pagar, que sería también una actividad de operación. Luego de esto, entonces tenemos las cuentas de capital, comenzando con lo que es el capital suscrito y pagado, que sería una actividad de inversión, perdón, de financiamiento, porque es en el capital de la empresa, financiamiento. Luego de esto tenemos la reserva legal, que sería una actividad de operación. Y tenemos los resultados acumulados y resultados del periodo, que también serían actividades de operación. Y ahí entonces tenemos ya todas nuestras diferencias a las cuales le hemos asignado a qué tipo de actividad pertenecen. Las que son de operación, las que son de inversión y las que son también de financiamiento. Ya entonces, completados estos datos, entonces ya estamos listos para poder preparar nuestro estado de flujo de efectivo. Recuérdense que en este caso con el método indirecto, porque tenemos las diferencias entre un año y otro en las partidas y también hemos clasificado cada una de esas diferencias en el tipo de actividad en que le corresponde. Vamos entonces ahora a preparar nuestro estado de flujo de efectivo. Aquí tenemos empresa X, estado flujo de efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2020. Valores en pesos dominicanos. Y vamos a iniciar siempre con las actividades de operación. Siempre vamos a iniciar presentando las actividades de operación. Y en este caso, de las actividades de operación, como estamos utilizando el método indirecto, que como nos decía la presentación en PowerPoint, inicia primero con lo que es el resultado del periodo. Entonces, el primer dato que vamos a colocar aquí es la diferencia en el resultado del periodo, que para el año, ¿verdad?, 2020 era 699.038 y ese mismo valor pasó aquí en lo que es nuestra columna de diferencia. Entonces vamos a poner aquí resultado del periodo. Resultado del periodo, tenemos aquí 699.038. Esta cuenta de resultado del periodo es una cuenta de capital. Esta cuenta de resultado del periodo es una cuenta de capital. Y recuérdense que dijimos que la relación entre el efectivo en cuanto a lo que son los pasivos y el capital es directamente proporcional. O sea que si aumenta una cuenta de pasivo o capital, aumentará el efectivo. Y si disminuyen, entonces disminuirá el efectivo. En este caso, como esta es una cuenta de capital y tiene resultado positivo, entonces en el flujo de efectivo también aparecerá como positivo. Vamos a marcar esta cuenta que ya la hemos utilizado para entonces así ir sabiendo cuáles cuentas nos van faltando por utilizar. Luego de que ponemos el resultado del periodo, entonces tenemos que sacar de el resultado del periodo lo que son aquellas partidas en las cuales no se incurrió
en salidas de efectivo. Y específicamente en el caso de estos datos tenemos lo que es la depreciación acumulada, el gasto de depreciación, que recuérdense que dijimos que no era una salida de efectivo, sino simplemente la representación de la disminución en el valor de los activos fijos por motivo de su uso. Entonces, la depreciación acumulada la vamos a aplicar como un ajuste a aquellas partidas en las cuales no se incurrió en salidas de efectivo. Voy a poner aquí ajustes por partidas las cuales no se incurrió en salidas de efectivo. Y aquí tenemos entonces la depreciación acumulada. La depreciación acumulada, la cual, ¿verdad?, tiene un saldo negativo de 202.750. Saldo negativo de 212.750. La depreciación, ¿verdad?, que viene de lo que es el mobiliario y equipo de oficina, que son activos fijos o propiedad, planta y equipo, como se les quiera llamar, es un activo. La depreciación forma parte de las cuentas de activo. Y recuérdense que dijimos que en el caso de las cuentas de activo, un aumento representa una disminución del efectivo y una disminución entonces representa un aumento para el efectivo. En el caso de esta cuenta entonces, que tuvo una disminución, saldo negativo, para fines del flujo de efectivo, entonces yo tengo que ponerlo positivo, porque una disminución en una cuenta de activo representa un aumento para el efectivo. Por lo tanto, este valor que estaba aquí negativo, lo coloqué aquí positivo. Esta es una cuenta de activo, está disminuyendo, y si una cuenta de activo está disminuyendo, entonces para fines del efectivo es un ajuste positivo, un aumento. Voy a establecer entonces aquí, voy a sumar estas dos partidas porque ya no hay más partidas en las cuales no se incurriera en salidas de efectivo, únicamente la depreciación. Voy a colocar aquí entonces este resultado, que es la suma de estos dos valores positivos. Será entonces el resultado del periodo ajustado. Resultado del periodo ajustado, 911.788, que es la suma, ¿verdad?, de estos dos valores positivos que tenemos aquí, 911.788. Si nosotros nos fuéramos, por ejemplo, al estado de resultados de este año 2020, que lo tenemos aquí debajo, fíjense que el estado de resultados tenía un valor de 699.038 para lo que era el resultado del periodo. Y dentro de ese resultado del periodo, en la sección de gastos se estaba rebajando lo que era esa depreciación de activos fijos. Pero como la depreciación no es una salida de efectivo, mientras que todos estos gastos sí son salidas de efectivo, como son los gastos financieros, los gastos de venta, gastos generales administrativos y el costo de venta, por ejemplo, que está aquí. Todas estas partidas están rebajando el ingreso que tuvo la empresa para este año y todas sí se incurre en salida de efectivo, tanto en la mercancía que se compra para la venta, tanto en el pago de gastos generales administrativos, tanto en el gasto de venta y tanto en los gastos financieros. La única partida que no representaba una salida de efectivo era la depreciación de activos fijos y eso daba un resultado de 699.038. Si yo quitara esta depreciación de aquí, que no es una partida que afecta el efectivo, fíjense que el resultado del periodo entonces fuera 911.788. 911.788 fue el resultado del periodo con todas las partidas monetarias que realmente representan entradas o salidas de efectivo, que es el mismo valor que yo tengo aquí, que estoy poniendo aquí, en resultado del periodo ajustado. O sea que simplemente estamos diciendo, yo me gané 699.038 pesos, pero
dentro de esa partida estaban rebajados estos 212.750 pesos que eran depreciación. Como no representan una salida real en el efectivo, entonces lo estoy ajustando y mi resultado real ajustado en lo cuanto que fue el efectivo que manejé durante el periodo es 911.788 pesos. Una vez hecho este ajuste a lo que es el resultado del periodo, entonces ya somos libres para colocar las demás cuentas que representan las actividades de operación. Tenemos aquí, por ejemplo, entonces las cuentas por cobrar a clientes, que la hemos marcada como una actividad de operación. Cuentas por cobrar a clientes. Cuentas por cobrar a clientes tiene en nuestro cuadro de diferencia saldo negativo de 449.887. Pero como esa es una cuenta de activo, si disminuye, aumenta el efectivo. Por eso lo pongo positivo. Lo voy a marcar aquí porque ya la utilicé. Luego de esto, tengo marcado como actividades de operación también lo que es el inventario de mercancías. Inventario de mercancías, que en mi columna de diferencias tiene 604.978 positivo. Esta es una cuenta de activo, por lo tanto, como tiene diferencia positiva, al flujo de efectivo lo voy a pasar negativo. Cuenta de activo tiene diferencia positiva, por lo tanto, al flujo de efectivo lo paso negativo, porque los inventarios se compran con dinero. Ya hemos utilizado esta cuenta también. Esta es de inversión, no la vamos a utilizar todavía. Esto es financiamiento, no lo vamos a utilizar todavía. Tenemos aquí entonces ahora lo que es cuentas por pagar a proveedores, que es operación, e impuestos por pagar, que es operación también. Las cuales tienen estas diferencias. Como esas son cuentas de pasivo, entonces la paso tal cual. Las cuentas de pasivo y las cuentas de capital las paso tal cual como estén en mi cuadro o columna de diferencias. Vamos a marcarla, ya la hemos utilizado. Esta no va todavía porque esta es de financiamiento. Y de operación, entonces nos quedan estas dos, la reserva legal y los resultados acumulados. Reserva legal y resultados acumulados que tienen estos montos, ¿verdad?, negativos en el cuadro de diferencia, y lo voy a pasar de la misma manera a mi estado de flujo de efectivo, con esos mismos signos negativos. Las cuentas de pasivo y capital, así como las tenga en el cuadro de diferencia, así las paso al flujo de efectivo. Y las cuentas de activo, entonces las paso con el signo contrario. Vamos a marcar estas porque ya las hemos utilizado. Y según mi vista, ya no tenemos más actividades de operación por utilizar. Ya hemos utilizado todas las actividades de operación que teníamos en nuestra columna de diferencia. Por lo tanto, ahora solamente nos queda establecer el total neto actividades de operación. Total neto de actividades de operación, que sería la suma aritmética de todas estas partidas que tenemos aquí, más el resultado del periodo ajustado. O sea, la suma aritmética de todas las partidas que son de operación será nuestro total neto de actividades de operación, que para este caso es 84.452. En el caso de que yo lo esté haciendo manualmente, lo esté haciendo en una mascota o lo esté haciendo en una hoja en blanco, tengo que tener en cuenta al aplicar al determinar este valor, que tengo que respetar las reglas de los signos. Este número es positivo, este es positivo también, lo sumo,
luego va uno negativo, tengo que restarlo, luego un positivo, tengo que sumarlo, luego otro positivo, tengo que sumarlo, luego otro negativo, tengo que restarlo, y luego otro negativo, tengo que restarlo. Y la diferencia neta, entonces son 84.452. Si lo estoy haciendo manual, tengo que respetar los signos. Los positivos los voy a sumar, pero los negativos entonces los voy a restar. Y eso me da un total neto en actividades de operación de 84.452. Ya podemos continuar con lo que son las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Sin antes, quiero recordarles, ¿verdad?, que las diferencias que estén positivas, ¿verdad?, y sean de activos, entonces la vamos a pasar con saldo negativo. Las diferencias que sean negativas y que sean de activos, entonces la vamos a pasar positivo. En el caso de las cuentas por cobrar a clientes, por ejemplo, que aquí tenían una diferencia negativa de 449.887 al flujo de efectivo, fíjense que lo pusimos positivo. En el caso del inventario, que tenía signo positivo de 604.978, entonces en el flujo de efectivo lo pusimos negativo. Y esto es únicamente con las cuentas de activos. Con las cuentas de pasivo y la cuenta de capital la pasamos con su mismo balance, con el mismo signo que tienen. Cuentas por pagar proveedores tiene 99.380 positivo, y aquí también tiene 99.380 positivo porque es una cuenta de pasivo. Reserva legal tiene 15.000 negativo aquí en el cuadro de diferencias, y aquí también tiene 15.000 negativo en el flujo de efectivo. Cuentas de activo las paso con el signo inverso, cuentas de pasivo y capital las paso con el mismo signo. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, aclaración hasta este punto de la clase? Digan ahora algo, chicas, a la que no entienden. Preguntas, ¿alguien preguntas? Aparentemente no. Vamos a seguir adelante. Ya tenemos entonces nuestras actividades de operación. Vamos a poner ahora nuestras actividades de inversión. Actividades de inversión. Y vamos a tomar aquellas cuentas de la diferencia que clasificamos como inversión. Según mi vista, esto es una sola partida, que fue en mobiliarios y equipos de oficina, que es un activo fijo. Mobiliario y equipo de oficina, ¿verdad?, fue la única que clasificamos como actividad de inversión. Mobiliario y equipo de oficina, que tiene en la columna de diferencias 100.000 pesos positivo, pero que como es una cuenta de activo, tengo que ponerlo con el saldo contrario, o sea que tengo que ponerlo negativo. Mobiliario y equipo de oficina tiene aquí saldo positivo, como es una cuenta de activo, entonces lo voy a pasar negativo. Por eso tengo aquí negativo 100.000. Y vamos a marcar esta, que ya la hemos utilizado, y no tenemos ya más cuentas que sean de inversión. No tenemos más cuentas que sean de inversión. Por lo tanto, el total de actividades de inversión son estos mismos 100.000 pesos que tenemos aquí. No tenemos que poner total neto actividades de inversión porque solamente tenemos una sola cuenta, mobiliario y equipo de oficina, 100.000 pesos. Por lo tanto, ese mismo es el total de las actividades de inversión. Vamos ahora entonces con las actividades de financiamiento. Actividades de financiamiento. Una pregunta, profesor. ¿Sí? Usted dijo que las cuentas que incurren al gasto deben ir negativas, pero yo no veo que usted la está poniendo negativa ahí, o es que no se proyecta. Las cuentas que, repita por favor, que no le entendí su idea. Que yo entendí que usted dijo que las cuentas que incurren al gasto
como esa de inmobiliario y transporte de oficina, ir negativa, porque el efectivo... Se está cortando. No sé si es mi internet o es el suyo. No le entendí muy bien la idea, pero mobiliario y equipo de oficina es una cuenta de activo. Mobiliario y equipo de oficina es una cuenta... Pero yo no la veo proyectada. Hello. Ella Compañera, dice, estimado, que ella no la ve, que está negativa. Tiene que explicarle que el negativo en Excel lo pone entre paréntesis. ok, exactamente. Los negativos en Excel se pueden configurar de muchas maneras, con el signo negativo, la barrita normal, o también entre paréntesis. Pero por lo regular, los negativos en Excel son los paréntesis. Estos números que usted ve entre paréntesis, que está aquí, es que este que está aquí, este que está aquí y este que está aquí, por ejemplo, son valores negativos, porque los paréntesis, cuando un número está entre paréntesis en Excel, por lo regular, quiere decir que está negativo. Es un asunto visual. Fíjese que, por ejemplo, aquí arriba, en la barra de fórmulas, tiene su rayita conversional del negativo, pero aquí me lo está mostrando entre paréntesis. O sea que estos números que usted ve entre paréntesis aquí es porque están negativos. Sí, a eso era que se refería la compañera. Fíjense que mobiliario de equipo de oficina, aquí tiene una diferencia positiva, porque era 1.200.000 en el año base y 1.100.000 en el año anterior. 1.200.000 menos 1.100.000 son 100.000 positivos. Fíjense que no está entre paréntesis, ni tampoco tiene el signo de positivo, simplemente está ahí fuera de paréntesis porque es un número positivo. Y cuando yo lo paso aquí, entonces como es una cuenta de activo, tengo que ponerle el saldo negativo, le pongo la rayita aquí y entonces Excel me lo muestra entre paréntesis, dejándome entender entonces que es un número negativo. ¿Me sigue, compañera? Espero que me haya podido escuchar. Vamos a seguir entonces. Sí, profe, lo que pasa es que yo no, o sea, yo no tengo ese gran conocimiento de Excel. Entonces, se lo veía en la parte que usted es sombrío, pero aquí no lo veía. Ok, Está bien, muchas gracias. perfecto. Pero es por eso que los negativos en Excel lo pone entre paréntesis. Gracias por su pregunta. Vamos entonces ahora, señores, por último, ya que hemos utilizado todas las actividades de operación, todas las actividades de inversión, solamente nos quedan ahora las actividades de financiamiento, donde tenemos, ¿verdad? Como actividad de financiamiento, el monto que tenemos en préstamos por pagar, Banco X. Préstamo por pagar Banco X, que tiene en la diferencia un valor negativo de 694.898. Como esa es una cuenta de pasivo, la dejamos tal cual. La marcamos, ¿verdad? Porque ya la hemos utilizado. Y de financiamiento tenemos también lo que es la diferencia en el capital suscrito y pagado. La diferencia en el capital suscrito y pagado, que tiene saldo positivo de 500.000 y como cuenta de capital, entonces lo dejamos con ese mismo saldo, 500.000. Y lo marcamos, ¿verdad? Porque ya lo hemos utilizado y según mi vista, ya no tenemos más cuentas que utilizar. Ya hemos utilizado todas las cuentas que teníamos marcadas como actividades de operación, de financiamiento y de inversión. Vamos entonces a establecer aquí, como tenemos más de una partida, lo que sería el total neto, actividades de operación, perdón, de financiamiento. Total neto, actividades de financiamiento. Total neto, actividades de financiamiento, que sería la suma aritmética de estas cuentas que tenemos aquí. Como esta es negativa y esta es positiva, menos 694.898 más 500.000 nos da un resultado neto de 194.898. 194.898. Y ese será entonces nuestro resultado
de las actividades de financiamiento. Y entonces ya tenemos lo que es nuestro total neto en actividades de operación, tenemos nuestro total neto en actividades de inversión y tenemos también nuestro total neto en actividades de financiamiento. Aquí no tuvimos que poner total neto porque era una sola partida. En operación y en financiamiento, como había más de una cuenta, entonces sí pusimos total neto. En el caso de actividades de inversión, que era una sola cuenta, entonces tenemos que esa misma cuenta es el total de actividades de inversión. Ahora, señores, viene una parte muy importante y es donde vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí total ajustes neto al efectivo. Total ajustes netos al efectivo. ¿Y cuál va a ser el total de ajustes netos al efectivo? Va a ser la suma aritmética de los totales de cada una de las operaciones. La suma aritmética de los totales de cada una de las operaciones. Tenemos el total neto de actividades de operación, que es 84.452, en actividades de inversión, que es 100.000 negativo, y en actividades de financiamiento, que es 194.898 negativo. Entonces, vamos a tener que el total de ajustes netos al efectivo va a ser la sumatoria aritmética de estas partidas, que nos dio un resultado de 210.446. 210.446. Si lo estoy haciendo manual, entonces tengo que respetar los símbolos. Tengo este positivo, donde le voy a restar este negativo y le voy a restar este otro negativo. Y eso me va a dar un resultado negativo de 210.446, que es el total neto de ajustes al efectivo. Fíjense que este total neto de ajustes al efectivo que tenemos aquí de 210.446 es igual a la diferencia que tenemos para el efectivo en caja y bancos en nuestro cuadro de diferencia. Fíjense que aquí la diferencia entre el efectivo en caja y banco en el año 2020 con respecto al año 2019 era 210.446. Y luego de nosotros entonces determinar el total de ajustes netos al efectivo durante el periodo, fíjense que el resultado de la sumatoria de los valores de cada una de las actividades es 210.446. O sea que siempre que totalicemos, ¿verdad?, el ajuste neto al efectivo, que es la sumatoria respetando los símbolos de los tres tipos de actividades o de las actividades que tengamos para realizar, que en este caso teníamos las tres: operación, inversión y financiamiento. Siempre ese resultado que está aquí tiene que ser igual a la diferencia que tenga la cuenta de efectivo, ¿verdad?, en mi cuadro de diferencia. Mi cuadro de diferencia tenía una diferencia en el efectivo de 210.446 y mi total neto, ajustes al efectivo, que viene de la aplicación de la sumatoria, respetando los símbolos de los totales de cada una de las partidas, entonces me dio 210.446. O sea que aquí yo verifico que mi procedimiento los haya realizado de manera correcta. Si por algún motivo al sacar este total no tengo el mismo resultado que tengo en la cuenta efectivo en caja y bancos, entonces ya sé que tengo un error y que tengo que devolverme a ver dónde es que está ese error. Ya para terminar mi estado, simplemente voy a decir aquí más balance de efectivo al inicio del periodo. Balance de efectivo al inicio del periodo, que era, ¿verdad?, lo que tenía la empresa al 31 de diciembre del año 2019, que eran 600.874. Entonces, eso va a ser igual
al efectivo el 31 de diciembre del año 2020. Tenemos un número negativo y un positivo, por lo tanto se restan y nos dan entonces un balance final en efectivo de 390.428. 390.428, que es el balance que muestra en efectivo en caja y banco el balance general de la empresa al final del año 2020. 390.428, que es el mismo resultado que hemos obtenido en nuestro estado de flujo de efectivo para el año 2020. Y aquí entonces confirmamos que nuestros procedimientos están realizados de manera correcta. Siempre este balance final tiene que ser igual al valor en efectivo que me muestre mi balance general para el año que estoy preparando el estado de flujo de efectivo. Y esto tiene que ser así por razones lógicas. Yo lo que estoy preparando es un estado para ver cómo esto que había en el año 2019 se convirtió en esto al final del año 2020. Y esto ocurrió utilizando el efectivo en estos diferentes tipos de actividades que hemos estado viendo anteriormente. Por lo tanto, mi primer punto de chequeo es el total de ajustes netos al efectivo. Este balance que está aquí, que surge, ¿verdad?, de la aplicación de los totales en cada una de las actividades, siempre tiene que ser igual a la diferencia entre el efectivo, ¿verdad?, entre el año base y el año anterior. En este caso era menos 210.446 y aquí tengo mi menos 210.446. O sea que estoy correcto. A eso le voy a aplicar el efectivo al inicio del periodo 2020, que obviamente era lo que estaba disponible al final del año 2019, y como resultado entonces tenemos el efectivo al 31 de diciembre del año 2020, 390.428, 390.428. Entonces nosotros podemos observar que esta empresa, por ejemplo, durante este año 2020, tuvo efectivo en operación positivo, tuvo efectivo en inversión y en financiamiento negativo. O sea que recibió, ¿verdad?, pagó, en este caso, más que lo que recibió de los financiamientos y también realizó algunas inversiones en efectivo, en activos fijos, más que los que compró. Por lo regular se busca que las empresas tengan actividades de operación positiva, resultado de actividades de operación positiva, porque lo que quiere decir que su labor comercial, su actividad comercial está siendo rentable, ¿verdad? Está ingresando más dinero que lo que está saliendo, y también se busca entonces que las actividades de inversión por lo regular sean negativas, o sea que la empresa está sacando dinero para hacer inversiones, y también se busca que las actividades de financiamiento sean también negativas. Lo que quiere decir que la empresa está pagando y está cumpliendo con sus objetivos.